Gracias. Y bienvenidos también acá que tenemos visitantes acá en nuestro cowork. Queremos darle la bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan desde la casa, desde sus hogares y de manera presencial acá en Scalo Cowork, que nos ofrecen, que aquí pues Scalo nos ha ofrecido en esta oportunidad las instalaciones que tienen para compartir charlas de interés común. En este caso ahora vamos a hablar de una charla muy interesante. Y para eso tenemos dos invitadas expertas en un excelente tema de cómo reinventarse después de los 40. Entonces damos la bienvenida aquí a Lucía Hernández y Macarena Paredes, que juntas lideran Reinventarse 40 más, que es una comunidad que invita a dejar de esperar a que te llamen, que te inviten y empezar a diseñar tu propio camino. El lema es, pues después de los 40 no se empieza de cero totalmente, sino que se empieza ya con una historia llena de experiencias. Entonces, acá los dejamos para que puedan ellas empezar con el tema y ustedes lo puedan aprovechar lo que más puedan. Permiso. Muchas gracias. Listo, gracias. Ya, vamos a compartir pantalla. ¿Presentaron, no? Ahí. ¿Ahí? Okay. Ya. ¿Partiste, o no? Ok. Estamos todos, bueno, muy bienvenidos a este taller, a esta charla, donde vamos a hablar sobre estrategias, formas o cómo nos podemos reinventar después de los 40, porque después de los 40 pasan muchas cosas entre el mercado laboral o entre lo que nosotros queremos hacer, que se alinea con nuestros valores, que nos espera en el futuro, porque nos ponemos a pensar que viene después para nosotros cuando quizás cumplimos una etapa. Ahora, Estratega 40 más, que es esta charla en la que están ustedes, vamos a hablar de cómo transformar esta experiencia sin empezar de cero. Porque cuando uno se quiere reinventar o transformar, no es necesario empezar de cero. Yo soy Macarena Paredes, yo soy coach de carrera, trabajo hace 10 años como coach de carrera, 15 años en procesos de reclutamiento y selección como headhunter. Conozco muy bien el mercado laboral y conozco muy bien qué le pasa a las personas después de los 40 cuando ya es más difícil conseguir una oportunidad profesional, es más difícil conseguir esa renta, sobre todo cuando tenemos un mercado laboral muy contrarrestado, muy quebrado sobre las nuevas formas de trabajar, sobre las nuevas formas de contratar. Entonces tenemos que ir buscando también hacernos cargo de nuestras carreras, empoderarnos y, ¿por qué no?, cómo nosotros aprendemos a monetizar lo que ya sabemos y convertirlo en un valor. Porque ya a esta edad ya no estamos para pedir trabajo, estamos para agregar valor donde nosotros queremos agregar valor. Así que de eso se trata un poco nuestra charla que tenemos con Lucía. Así es. Bueno, me presento también, soy Lucía Hernández, algunos ya los conozco obviamente, a otros no, primera vez que nos vemos. Hoy día también queremos compartir con Macarena, ¿cierto?, cómo nos conocimos, cómo cada una de nosotras de alguna manera ha tomado su camino, ¿cierto?, y ha logrado reinventarse después de los 40. No me quiero adelantar a la parte de la historia, ¿cierto?, pero sí traemos un poco a partir de nuestra vivencia, de nuestro proceso, cómo de alguna manera hemos logrado, ¿cierto?, salir quizás de a lo mejor de lo que hemos estado acostumbrados y que viene quizás también de nuestros papás en general y hacia atrás, ¿cierto?, como que era lo tradicional que uno trabajara en un lugar. Probablemente nuestros papás trabajaron toda su vida en un solo lugar, si es que no emprendieron, que eran menos, ¿cierto? Hoy día muchas más personas emprenden. Y claro, hoy día las reglas del juego en el mercado laboral están cambiando. Yo soy ingeniero civil industrial, tengo 17 años de experiencia laboral, profesional,
en distintos ámbitos, ¿cierto? Y el año pasado me pasó, me quedé sin trabajo y tuve que comenzar a escribir mi historia, a escribir mi capítulo de nuevo, y eso significó también un proceso de harto redescubrimiento, de introspección también, para encontrarme, para ver, para conocerme mejor, para también saber cuál era el valor que yo podía aportar, no estando empleada en una empresa tradicional, que era como el camino que venía haciendo. Así que eso un poco les queremos contar hoy día también. Y eso, partamos entonces con la primera actividad. Acá, esto es como una reintrospección y me gustaría que fueran contestando sí o no en base a estas afirmaciones. Si sienten que no saben cómo venderse ni comunicar valor, o sea, cómo yo me presento, ya sea en una entrevista, en un evento de networking como este, probablemente sí, luego ya cada uno de ustedes se va a presentar. También si se han sentido que tienen mucho conocimiento pero no saben cómo rentabilizarlo, cómo monetizarlo. Si han sentido alguna vez que no tienen claro cómo construir ni explotar su marca personal, vamos a ver lo que es una marca personal y cómo construirla y explotarla. Muchas veces pasa que nos da miedo el qué dirán, qué van a pensar, si yo me expongo, si yo opino, comento, publico algo en una red social, si me da miedo emprender un nuevo camino, que me vaya mal y fracase. Yo creo que estas son todas sensaciones o sentimientos que hemos pasado. Sentir si la experiencia que yo tengo sigue siendo relevante para el mercado laboral, si siento que a veces me esfuerzo pero no consigo oportunidades que realmente me motiven o que realmente hagan match o clic con los valores que yo tengo, o si no tengo una estructura clara para reinventarme sin empezar de cero. Quizás estas son preguntas que nos hacemos constantemente de manera interna y que nos respondemos sí o no en base a las afirmaciones o lo que sentimos en base a nuestras creencias. Así que, espérame, ahí, Lucía. A ver. Aquí. Entonces, ¿cuántos sí obtuvieron de lo anterior? 3, 4, 5, de que sí tuvieron algún miedo de estas afirmaciones. Si tuvieron muchos sí, probablemente estén en el taller, workshop, actividad correcta. Charla. Sí, correcta, exactamente. Sí, los que están en casa también nos pueden ir contando ahí también cuántos sí tuvieron. Pero, bueno, un poco hablaba, ¿cierto? Un poco de lo que estábamos acostumbrados a lo mejor de lo que les pasó a nuestros papás. Probablemente muchos de nuestros papás, ¿cierto?, trabajaron toda su vida en un solo lugar y era como, de alguna manera, el que iba a la universidad, después era como el sueño del pibe, ¿no? Como que tenía asegurado, como de alguna manera, su trayectoria profesional con mucha probabilidad, digamos. Y hemos visto que en los últimos años eso ha ido cambiando. Yo misma vi, por ejemplo, que a mi mamá, cuando tenía como 45, también la despidieron, no tuvo que hacer un cambio de carrera, y ya también uno empieza a ver que las personas ya no trabajan toda la vida en el mismo lugar. Y empieza a pasar también hoy día que nos jubilamos más tarde, ya no nos jubilamos a lo mejor a los 60 y a los 65, que es lo que dice la ley, ¿cierto?, caso de hombres y mujeres, sino que tenemos mucha más actividad, o también, etcétera, las pensiones a lo mejor no es lo que no nos ayuda, ¿cierto?, a mantener el estilo de vida que tenemos y queremos seguir trabajando para complementarlo, o tenemos que seguir trabajando porque somos papás más adultos, ¿cierto?, y ya tenemos todavía a lo mejor que seguir educando y manteniendo a nuestros hijos a lo mejor a los 60 años, como están pasando muchos factores hoy día, y sobre todo también que estamos viviendo muchos más años. La expectativa de vida en Chile se ha ido, no solo en Chile, en muchos países en general en el mundo se ha ido alargando, y eso implica de alguna manera que empiezan a cambiar las reglas del juego, porque, a ver, ya no solo a los 60 uno piensa que se va a ir como a descansar, uno piensa que tiene muchos más años, ¿cierto? A lo mejor me quedan 20 años de vida
tranquilamente para poder seguir haciendo cosas. Y más allá de un tema económico, también tiene que ver con qué es lo que yo voy a hacer para seguir manteniéndome activo, ¿ya? En mi caso, por ejemplo, mi mamá me tuvo súper joven y mi mamá ya tiene 61 años y se jubiló, pero sigue trabajando y haciendo cosas. No pueden calcular mi edad, pero no, no hagan el cálculo. Entonces, si piensan, mi mamá es una persona súper activa, entonces las reglas cambiaron. Y hoy día, en el mercado, como decía la Maca también, el mercado laboral está más estrecho, ¿cierto? Como que los contratos indefinidos están más escasos, las rentas han bajado, ¿cierto? Las reglas no están igual que hace 2 años atrás, como si pensamos antes de pandemia, las reglas eran aún más diferentes que a lo mejor hace 2 años atrás. O sea, el mercado laboral, el mundo está cambiando. Y de hecho en enero creo que salió en las estadísticas del INE, hoy día está costando la curva o el tiempo que uno se demora en encontrar trabajo ha aumentado. En el caso de las mujeres y profesionales más dramático, después de los 40, más que para los hombres. E incluso si antes pensábamos que a los 50, no quiero herir a nadie, pero que y fue dirigido ahí como, pero que después de los 50, ¿cierto? Se ponía pesada la pista. Hoy día la verdad que no. A los 47 se ve en el fondo con los datos del INE que a los 47 la mochila se está poniendo más pesada, o sea, está como retrocediendo. Por lo tanto, también hay una invitación de alguna manera que nos puede hacer el mercado, también a pensar de que pucha, ¿por qué no tomar cartas en el asunto antes y ver cómo yo puedo en el fondo monetizar los conocimientos que tengo, que es lo que he aprendido en al menos más de 10 años laborales, cada uno de los que está acá tiene, digamos, en ese sentido. Entonces es súper importante pensar que si hoy día tenemos 40 y algo, 50 algunos, digamos, nos quedan al menos tranquilamente 20, 30 años para seguir viviendo y para seguir haciendo cosas, y no necesariamente tiene que ver con lo económico. Entonces es súper importante también hacerse esas preguntas, ¿ya? ¿Hasta cuándo vamos a estar empleados? ¿Quiero seguir haciendo lo que estoy haciendo así tal cual? Son preguntas y que vienen, ¿cierto? Y la idea es que podamos reflexionar. Entonces, la charla que traemos hoy día no es una charla más sobre reinvención. Nosotros queremos contarles, ¿cierto?, nuestra experiencia, también entender que la reinvención profesional no implica partir de cero, nunca implica partir de cero. Siempre tenemos una mochila de conocimientos y de experiencia que podemos utilizar a nuestro favor. Incluso cuando nos cambiamos de un rubro, a lo mejor de un rubro a otro, siempre podemos aprovechar esa experiencia. Y aquí queremos contarle un poco la historia. Yo voy a contar el principio y de ahí tú también complementando. Pero el año pasado yo estaba empleada en un banco y anuncian que el banco lo van a vender. Entonces, esto fue como en enero del 2024 y yo dije, no siempre me ha cargado buscar trabajo, como me ha dado lata. Y dije, ya, hace tiempo que no busco trabajo, así que voy a pedir un apoyo, porque la verdad que me da pereza en el fondo. Así que empecé a hablar con algunos compañeros del MBA. Un compañero me dijo como, ¿cuántos contactos tenía en LinkedIn? Y yo me acuerdo que tenía como 1000 y tanto. Fue Pedro Pablo. Y me dice, no existes, me dijo. Así como, no existes en LinkedIn. Tienes que tener como al menos de 10.000 para arriba, me dijo. Así como, igual eso es harto, pero... Y yo me preocupé y empecé dije, ya, me voy a meter a LinkedIn más seguido y voy a empezar a ponerle me gusta a algunas personas al menos y a conectar para hacer crecer mi red. Eso fue en febrero. Y así un día vi que había un aviso en LinkedIn que iban a hacer un webinar que se llamaba cómo buscar trabajo después de los 40 y lo daba la Maca. Y dije, hoy me voy a meter porque dije, yo tengo 42, bueno, pues tenía 41 en ese tiempo, como que me hizo sentido, digamos. Exacto, como calzó, match perfecto. Y fui a la charla, me pareció muy interesante lo que se conversó en esa instancia. Contacté a la Maca y, bueno, y con la Maca terminamos trabajando juntas. La Maca fue mi coach de empleabilidad. Y ella me ayudó en los primeros meses, ¿cierto?, en poder buscar trabajo. Más que buscar trabajo, primero como también en mirarme, conocerme y entender cuál era mi valor y salir y de alguna manera plantearme desde ahí para buscar trabajo.
me quedé sin trabajo antes de encontrarlo. En abril justo me despidieron, llevábamos poquito tiempo trabajando. Como 2 semanas, sí. Sí, por ahí. Y la Maca siempre me decía, como, ya, pues publica en LinkedIn, trabaja tu marca personal. Como, ya, pues yo ya les ponía me gusta, había pasado esa barrera, como de ponerle me gusta incluso a gente que no conocía. Y la verdad que yo estaba escondida al fondo del closet, así que no quería que nadie me viera, que nadie cachara ni supiera de mí. Me daba pánico, como de alguna manera escribir algo. Olvídense del networking. Peor, así como pensar en escribirle a mis compañeros de la universidad que no veía hace 10 años, era peor, terrible. O incluso a los del MBA que habían pasado como 5 años, igual me da cosas. No se daba en mí, digamos. Y de repente encontré, yo hoy día tengo un podcast, pero encontré el podcast como una forma de dar ese paso y de salir del closet, y lo digo en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? Pero de salir a mostrarme. Primero empecé con el podcast como súper, de alguna manera genuino, fue un proceso muy natural, y después me atreví como a empezar a publicar algo, digamos. Yo me demoré en mi primer post, me demoré 3 semanas entre redactarlo y después con un par de días en poner publicar, porque en verdad fue tema, así como para terapia. Y en ese proceso me di cuenta que habían pasado como 3 semanas que no buscaba pega, porque la Maca me había dicho, tienes que tener tu planilla, que en el fondo con todos los trabajos a los que vas postulando, guarda las respuestas, la renta que colocaste, todo un proceso bien armado. Y, y me di cuenta que llevaba como 3 semanas que no postulaba ni revisaba nada, como que no estaba en otra vaina, como descubriendo cosas que me gustaban. Al menos a mí me pasó que cuando salí del corporativo me di cuenta que afuera estaba todo pasando, como que estaba la inteligencia artificial como a flor de piel, mientras en mi trabajo se preguntaban, ¿cierto?, si era seguro o no seguro, como que me encontré con un abismo de conocimientos en el fondo y de eventos, de conocer personas, de personas que estaban muy abiertas a colaborar. Y bueno, y me sinceré conmigo misma, después con mi marido también, porque igual es un proceso como si uno tiene una pareja y todo, como que es un proceso que hay que conversar también. Y decidí como empezar a forjar mi camino con talleres, charlas, algunos proyectos que surgieron por ahí, ¿cierto? Como algunos proyectos largos, digamos, empezaron a surgir, ¿cierto? Algunas mentorías. Yo daba en el ámbito de gestión de proyectos, como que ese es mi rubro profesional de los años de experiencia que tengo. Y empecé a trabajar por ahí y de a poco, en el fondo, empecé como a formar un portafolio de iniciativas. Hoy día tengo muchas cosas que podemos conversar después en el break, como para contarle un poco más. Y así, bueno, con la Maca dejamos de trabajar juntas como coach de empleabilidad, digamos, como porque yo dejé de buscar, también después de sincerarme con mi marido, fui a hablar con la Maca, como que dije, ya, Maca, no voy a seguir buscando trabajo, al menos de esa forma, de la forma tradicional de emplearse en una empresa. Así que esa fue mi historia y ahí te dejo a ti el final para que tú contéis la parte de reinventate, pero así ha sido mi proceso, digamos, como yo he ido evolucionando. Yo ya llevo un año ya, más de un año en esto, y la verdad que hoy día no pienso en volver a emplearme, como que también esto es como un camino, es como una espiral sin retorno, como me empiezan a aparecer ideas y cosas que crear, digamos, y me falta vida para todas las cosas que tengo en mi cabeza, que tengo que ponerme freno, porque en el fondo si no como que me embalo mucho, pero me di cuenta que como que me gustó este camino. Ojalá no tenga que volver a emplearme, no, nunca yo creo que hay que escupir al cielo en ese sentido ni nada, pero igual de alguna manera entendí que esto era como un camino sin retorno. Me metí y ya no sé qué voy a estar haciendo en 5 años más, porque creo que la reinvención es un proceso constante en el que uno está. De autoconocimiento, no digo que sea todo color de rosa, también el síndrome del impostor en el mundo corporativo. Nunca conocí el síndrome del impostor, jamás, como jamás. Y acá tuve momentos que era como, me levantaba y era como, ¿quién me va a comprar a mí? Como que en verdad lo pasaba pésimo. Tuve me acuerdo que septiembre fue un mes malo para mí el año pasado, que lo pasaba pésimo porque emocionalmente no me sentía preparada. Pero me di cuenta que tengo la capacidad para poder
crear cosas y empezar a ver cosas, uno ya está con otro, es como si tuviera otros lentes y otra óptica para estar mirando el mundo, lo alrededor, lo que me rodea, las conexiones, que antes en verdad estaba preocupada quizás más de cumplir las metas en una organización, quizás con una estructura mucho más tradicional, que hoy día como que pienso pucha, como que no me imagino ahí de nuevo. Ese ha sido un poco mi camino. Buena historia. Súper buena historia. Yo me defino como alguien que siempre ha sido poco convencional. Nunca se ha adaptado mucho a las reglas en unas organizaciones. Creo que por eso duré poco en empleos tan formales. Mi último empleo formal fue hace 13 años. Yo empecé reinventándome a los 30. Hoy día voy a cumplir 43. Mi último empleo formal, contratada bajo un contrato, o sea, yo estoy contratada por mi empresa, pero con un empleador, fue como consultora, como headhunter. Y comencé como headhunter hace unos 16 años atrás aproximadamente. Trabajaba en tecnología, trabajé para IBM, para Falabella, para Security, para Laureate. Trabajé para grandes empresas multinacionales haciendo headhunter y sobre todo en temas de tecnología. Me iba bastante bien, pero sentía que no era lo que yo quería hacer. No me gustaba el modelo, no me gustaba lo tan transaccional que era selección. La consultoría tiene una forma de trabajar bien compleja, bien ruda. Todo es tarde, o sea, tú ya llegaste a tu trabajo tarde, o sea, todo es para ayer. Fui mamá a los 20 y a los 22, tenía hijos chicos todavía y yo quería darles una mejor vida, pasar más tiempo con ellos, quería poder ir a buscarlo al colegio, no quería estar corriendo y que la señora me esperara porque yo llegaba a las 8, 8:30 a mi casa después del trabajo. No quería esa vida. Yo creo que parte de mi reinvención primero pasó por pensar en ellos, en que yo quería darle más tiempo a ellos y compartir más tiempo con ellos y que vieran una mamá quizá un poco más presente. Comencé en selección también, como ya tenía mis clientes, me iba bien, pero yo sentía que hay algo que no compartía, esa mirada de cuando uno hace headhunter, que el cliente que tengo al otro lado no le importa mucho cómo yo hago un proceso, lo único que le importa es cuándo me vas a tener a la persona que yo estoy buscando ahora, rápido. No me importa mucho cómo lo haga, si quedó el otro o no quedó, quiero la terna, eso me interesa a mí. Y yo sentía que no, o sea, lo que más podía hacer era cambiarle la vida a esa persona que estaba buscando un trabajo. Hay gente que tenía trabajo y se cambiaba por una mejor renta y gente que estaba desempleada y encontraba un buen trabajo. Pero era lo máximo que yo podía hacer por ellos. O manejar un proceso de selección a través con Lego, que en el fondo la persona no se sintiera tan evaluada, sino que se sintiera que estaba en un proceso donde jugaba con sus habilidades. Entonces podía evaluar quizás un poco mejor. Pero trataba de innovar en estos procesos que eran tan formales. Hace muchos años la persona bajo la lluvia o la grafología, los típicos test que se hacían. Quería como hacer una innovación en base a eso. Funcionó. Pero luego yo cuando entrevistaba a la gente, yo veía muy buenos currículum, pero veía entrevistas o escuchaba entrevistas que no eran tan buenas. Yo decía, esta persona que está en el papel no es la misma que se sentó adelante. O uno ve un currículum y dice, probablemente puede que encaje lo que yo busco. Y esa persona que tenía un currículum más o menos, tenía una entrevista fantástica. Entonces yo decía, bueno, hay personas que necesitan ayuda en cómo yo puedo solucionarles su tema de mejorar el currículum para que tengan mejores oportunidades, y talentos perdidos o talentos ocultos que no sabían mostrar su valor porque no sabían contar muy bien su historia. Ahí entendí que yo podía realmente dar un valor y que esa persona encontrara un buen trabajo, tuviera una buena oportunidad, aumentara su renta y pudiera tener una mejor vida. Y una persona que solamente con el hecho de decirme gracias Maca por ayudarme, yo me sentía completamente pagada. Eso para mí ya era fantástico.
Comencé ideando el programa. Dije, voy a testear. ¿Será que la gente necesita ayuda? Estoy hablando hace como 10 años atrás. Existían los outplacements. Los outplacements son empresas que le dan servicios a otras empresas cuando despiden a personas, pero en general en esos años se hacían más para gerencias tipo A, donde se pagaban muchos millones de pesos para poder recolocar ese gerente que estaba desvinculado, pero que no era para acceso a personas quizás como nosotros, que no tenemos millones de pesos, pero sí podemos quizás invertir algo en que alguien me ayude a mejorar mi perfil. Y yo comencé, todo esto yo lo hacía solamente con mi intuición, porque no había nada que me dijera, así uno se reinventa, así uno crea un producto, así se diseña, solo lo hacía como por intuición, leyendo un par de libros, escuchando un par de cosas, estoy hablando del año 2015 aproximadamente, 10 años atrás. Y comencé testeando por LinkedIn. Yo estoy en LinkedIn hace 15 años aproximadamente, desde el 2011, 14 años. Para mí LinkedIn nunca fue una barrera, porque siempre he trabajado con eso, buscando gente, entonces tenía que mostrar mucho mi trabajo. Y dije, voy a testear y voy a probar si es que alguien se interesa en que yo le arme un currículum. Y lo hice gratis, para entender si esto picaba. Y resulta que sí, que funcionó, y dije, bueno, después hay personas que estarán interesadas en que yo les ayude a mejorar su entrevista de trabajo. De nuevo utilicé LinkedIn en ese tiempo, y resulta que sí, que había gente que estaba interesada en tener una mejor oportunidad laboral porque sentía que no sabía cómo daba su entrevista o qué tenía que decir. Y como yo era reclutadora, sabía muy bien lo que se tenía que decir, cómo se tenía que escuchar y cómo se tenía que estructurar la historia. Esto se transformó en un programa. Yo dije, bueno, yo no voy a vender sesiones, yo voy a vender un programa. Diseñé un programa que costaba muy, muy barato en esos años. Hoy día, bueno, obviamente ha subido un poco el valor de este programa, pero esto me ayudó a poder diseñar mejor el producto y a entender hacia dónde yo quería aportar, hacia dónde yo sentía que las personas realmente se sentían agradecidas con este trabajo, porque yo les pude ayudar a encontrar algo que por sí solo les costaba mucho. Hoy día, bueno, el promedio del mercado son casi 8 meses en encontrar un trabajo, es muchísimo tiempo hoy día. Antes el promedio, antes de la pandemia, eran 4 meses de colocación. Yo me demoraba la mitad, y hoy día de los 8 yo me demoro la mitad con mis clientes. O sea, en vez de que esperen 8, esperan 4, que ya es más o menos más accesible en ese sentido. Y luego también comencé a pensar, y esto siempre ha pasado, siempre los clientes que yo he tenido nunca han querido contratar gente mayor de 45 o 50. Que ahora se visibilice es porque nuestra generación lo puede ver, lo siente más y se visibiliza más en redes sociales. Pero las contrataciones sobre 40 siempre ha ocurrido. Desde que yo comencé en selección, el cliente me lo decía por teléfono. O quiero de esta universidad, o quiero hombre, o quiero mujer, y no me mandé a alguien más de 45, por favor. Siempre ocurrió. Antes no se veía, pero hoy día se ve y se siente, ¿sí? Y hay rabia con eso. Y eso es lo que no me gustaba de selección. Pero también pensaba con las mujeres que son mamás sobre los 40 años y que tienen hijos a los 40, 42 y que van a tener que sostener a esos hijos con más de 60 años para que terminen la universidad. Pero esa mujer, si la despiden de su trabajo a los 47 años, se queda con un hijo de 5 años. ¿Cuánto le cuesta a esa mujer encontrar de nuevo un trabajo, reinsertarse, hombre o mujer, que tiene familia, que tiene hijos, que compró su casa, que le ha costado formar lo que tiene y que probablemente lo puede perder rápido si no se reinserta laboralmente? Y ahí comencé a pensar también en este proceso de reinvención. ¿Por qué no trabajamos o rentabilizamos lo que ya sabemos? ¿Sí? ¿Cómo nosotros nos podemos hacer cargo de nuestras carreras? Hay un montón de formas de cómo nos podemos hacer cargo. ¿Da miedo? Sí. ¿Da susto que atrevernos? También. Pero cuando uno cruza esa barrera, y no es necesario renunciar para hacerlo, uno ya se va sintiendo más seguro. Uno ya sabe más o menos cómo puede ir navegando en ese sentido. Cuando comencé a trabajar con Lucía, siempre hablábamos de la marca personal, y yo le hablaba a Lucía del plan B.
Y eso a Lucía con el tiempo le fue como haciendo ruido y de ahí me dijo que no quería buscar trabajo y me contó el porqué. Nunca dejamos de perder el contacto, nos veíamos una vez al mes o nos juntábamos online para saber cómo estábamos nuestros proyectos. Y Lucía a fin de año, a principios de enero, me dijo que por qué no diseñábamos un programa de reinvención con lo que yo sabía y con lo que ella había pasado, con el proceso solitario, porque reinventarse o hacerlo solo es súper solitario, es como pegarse cabezazo en la pared y no saber si lo estoy haciendo bien o no, si me estoy equivocando, si tengo un camino para allá o para acá, esto funcionará o no, y sobre todo los miedos que uno tiene, ese síndrome de impostor que tiene Lucía y que probablemente siempre nos va a ocurrir. Es como, ¿y quién me va a comprar a mí? ¿Y por qué alguien me debería comprar a mí? ¿Qué tengo yo de diferente que tiene esa persona que tiene una vida por delante que ha hecho esto y yo estoy recién empezando? Entonces, esos cuestionamientos siempre están, pero cuando uno entiende de que las personas que están con nosotros es por lo que somos, por la esencia que tenemos, cambia completamente la percepción, porque otra Macarena o otra Lucía no hay. Y esa persona está ahí porque es Lucía, o porque es Macarena, o porque es cada uno de ustedes. Por eso está, porque conectan con ustedes, porque su esencia los conecta, porque entienden y sienten lo que ustedes sienten. Entonces, tenemos que entender que este proceso de reinvención también es muy interno y tenemos que confiar en lo que sabemos y en la esencia que tenemos. Hay que romper la barrera de la marca personal, de generar contenido, de poder exponernos, porque yo creo que esa es un miedo también. ¿Cómo nos exponemos en redes sociales? Y sobre todo, más que exponernos, el miedo que más viene es cómo nos van a juzgar los otros. ¿Qué van a decir de mí mis ex compañeros de trabajo? ¿Qué van a pensar de mí mis ex jefes o mis ex compañeros de la universidad? Ese es el miedo, el juzgar, el qué dirán. Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, sobre lo que van a decir de mí. Por eso me da miedo exponerme, porque algo van a pensar de mí. Pero la pregunta es, ¿y qué importa que lo que piensen de ti? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No. Que no te pongan un like, que no te pongan un comentario, pero no va a pasar nada. Y por eso con Lucía nos juntamos y decidimos crear este programa. Bueno, ya tuvo una generación, tiene aparte unas asesorías que, bueno, después les podemos ir contando, pero desde ahí nace la idea de que sí, nosotros después de los 40 nos queda mucho más que aportar. Tenemos 30 años más de vida por delante, hay una vida de 100 años. O sea, y no lo digo yo, hay Linda Gratton, que es una académica de la London Economic School, tiene un libro que se llama La vida de 100 años, que es del año 2017, de hecho es el libro 2016, y que ella habla ya que de todos los adelantos médicos y tecnológicos que existen, vamos a vivir 100 años. Y que hoy día a los 65 años, un hombre o una mujer está con todas sus capacidades para seguir trabajando y no se imaginan en un momento de jubilación. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nosotros mismos todos esos años extras que nos quedan por delante? Hay un montón de cosas. Créanme que yo ya estoy pensando en qué viene después. Porque yo digo, a mí en los 50 años probablemente nadie va a querer trabajar conmigo en empleabilidad, porque vamos a tener edades similares y si es que la pirámide invertida de la edad ya está, no sé qué va a pasar con el mercado laboral, pero probablemente en reinvención tenga muchas más cosas que hacer y después en cómo se diseña una jubilación hay muchas otras cosas importantes que hacer. Entonces uno siempre tiene que estar pensando en un par de años más, ¿qué viene después para mí? ¿Qué quiero yo para mí? Pero como yo sé más o menos qué quiero para mí, comienzo de a poquito desde un pasito en adelante. Pero siempre tenemos que pensar qué viene. El día a día nos mata. Pero siempre tenemos que tener la idea, ¿qué va a pasar conmigo en 10 años más, en 5 años más? ¿Cómo quiero llegar yo ahí? Yo les digo, yo creo que empleabilidad no me queda más de 7 años probablemente. Quizás no quieran a alguien de 30 o de 35, no quiera contratar a alguien de 50, va a querer contratar a alguien de una edad similar. Y a los 50 años, la gente que tenga 50 igual que yo, probablemente va a querer otra cosa, no va a querer ir a contratarse. No sé, yo estoy pensando, por eso estamos haciendo esto con Lucía,
porque creo que acá hay una oportunidad muy buena de que nosotros nos podamos hacer cargo y que podamos vivir de nuestros conocimientos y hacernos cargo de nuestra carrera. Y todo lo que hemos invertido en educación, en certificaciones, lo podamos rentabilizar por ahí también. Ahí complementar un poco también a la Maca, yo siempre le decía que a mí, como la película Terminator, que a mí me habría encantado que viniera una Lucía del futuro, como a advertirme, así como, te van a echar, como, empieza a trabajar tu marca personal antes, como que anticípate. Me habría encantado que eso pasara y no pasó. Porque lo mejor, si ustedes me preguntan, reinventarse con trabajo, en el fondo, con algo sólido, estable, te permite equivocarte como mucho más tranquilo, mucho más libre, que versus de alguna manera tener a lo mejor la presión económica de que hoy necesito que esto funcione, como es distinto hacerlo en un escenario donde están las condiciones que en otro no. Lo que pasa es que cuando estamos también trabajando en una empresa, ¿cierto? Tenemos menos tiempo. Entonces ahí también empieza como este juego, ¿no? Y por eso probablemente no lo vemos siempre como una opción. Pero a mí me habría encantado esa Lucía del futuro que me viniera a advertir. Y algo que a mí me ha servido mucho también es como pensar en cuanto a mis conocimientos, a los que yo tengo, digamos, como profesional, es como, ¿qué le puedo enseñar yo a la Lucía de hace 10 años atrás o de hace 5 años atrás? Porque es cierto que uno tiene uno va adquiriendo experiencia. Entonces, para empezar a diseñar servicios, eso es lo que yo me he preguntado. En el fondo, ¿qué le puedo enseñar? La Lucía de hace 5 años atrás, o de más, no sé, que tenía 35, ¿qué estaba haciendo? ¿Qué le podría decir yo a ella hoy día que puede trabajar? En el ámbito que sea, a mí me resonó por el lado de reinvención, ¿no? Pero también puede ser en otros aspectos de las profesiones que tenemos cada uno. Entonces, eso es súper importante también, como hacer ese ejercicio hacia atrás, porque siempre hay personas que saben menos que uno. Y siempre hay personas que están partiendo. Todos los años hay un montón de profesionales jóvenes, ¿cierto?, que se insertan en el mercado, o personas que estuvieron en alguna pausa, ¿cierto?, por la misma maternidad, por ejemplo, por otras condiciones, que cuidaron a familiares, etcétera, y se vuelven a reinsertar en el mercado. Y porque no se trata de edad, se trata con un poco también de experiencia, y siempre hay alguien que uno le puede enseñar y compartir los conocimientos que uno tiene. Lo que pasa es que hay que analizarlo bien. Hay que entender bien en el fondo quién es la audiencia, a quién le estoy hablando, qué problema es el que estoy resolviendo, para poder transmitir un mensaje claro en ese sentido y diseñar un servicio ad hoc a eso, ¿ya? Bueno, hoy día esto un poco como que descubren hoy día, ¿cierto?, en esta masterclass, pero creo que la primera sentencia que dice ahí, que la reinvención profesional no significa empezar de cero, creo que hemos explicado un poco por qué no significa empezar de cero, porque toda la experiencia, como decía la Maca, los diplomados, las certificaciones que hemos estudiado, las carreras universitarias que tenemos, etcétera, y la experiencia profesional que tenemos, incluso la otra vez hablaba con una persona que hizo una pausa por la maternidad. Incluso la maternidad es una experiencia, no sé por qué no dicen que es una experiencia profesional, porque en verdad uno se pone al límite en muchas capacidades que no tiene y las va adquiriendo por la razón o la fuerza, digamos, uno las va adquiriendo. Por lo tanto, también la maternidad es una experiencia súper importante que uno también puede de ahí, ¿cierto? El liderazgo de equipo, el liderazgo de uno mismo, como el liderazgo de equipo, ¿cierto? Poder de alguna manera trasladar esa experiencia, ¿cierto?, ese conocimiento a otro aspecto, a otro ámbito en ese sentido. Por eso la reinvención nunca es partir de cero, porque siempre tenemos experiencia, tenemos una mochila de conocimiento en ese sentido. ¿Cómo aprovechar la trayectoria para diferenciarnos en el mercado? Bueno, eso tiene que ver mucho con la marca personal también, que hemos estado conversando y que vamos a seguir conversando un poquito más. En el fondo, ¿qué nos distingue? Muchas veces hoy día nos presentamos... que es como lo tradicional, ¿no? Pero, soy Lucía, soy ingeniero civil industrial, tengo, no sé, 15 años de experiencia, he trabajado en gestión de proyectos, bla, bla, bla. Y es como que uno recita el currículum en ese sentido. Pero, bueno, Lucías pueden haber varias, ingenieros con 15 años de experiencia que trabajan en gestión de proyectos, hay infinitos. Está lleno, está lleno. En verdad, entonces uno también tiene que aprender a entender qué es lo que me hace único. Y reconocer eso para poder presentarme también a partir desde esa posición. Y sobre todo con el storytelling, en ese sentido, como el ir contando una historia cuando uno se presenta, porque con las historias uno conecta.
Uno conecta con las historias más que con los datos. Si uno lo piensa con, no quiero que suene mal, pero si uno lo piensa con la Teletón. La Teletón siempre muestra historias, porque uno conecta con esas historias. Uno se acuerda, uno piensa en el hijo, en el sobrino, en el no sé qué. Uno se conecta, uno se traslada. Y pasa lo mismo cuando nosotros nos presentamos y vamos a conversar con alguien en un evento, hoy día mismo, o en un compañeros de clase, digamos. Uno tiene historias y las historias son las que conectan. Y eso nos puede ayudar a diferenciarnos, ¿ya? Bueno, hemos ido contando también como con la experiencia que tenemos, ¿cierto? Fuimos construyendo una marca. Yo, en verdad, creo que del año pasado ahora he tenido como un tremendo viaje, lo defino así, en el fondo, pasar de cero a publicar en algún momento todos los días. Hoy día publico a lo mejor 3 veces a la semana porque también compatibilizo con otras cosas, pero también de alguna manera cómo uno se va posicionando. Eso es importante, ya y cómo uno lo va intencionando. ¿Qué palabras uso cuando escribo? Uso liderar, innovar, gestionar, por ejemplo, dependiendo de lo que yo quiera, pero eso lo voy intencionando en lo que yo voy transmitiendo, en lo que voy conversando, ¿ya? Y obviamente el último punto que vamos a conversar también, la clave, ¿cierto?, para poder monetizar nuestros conocimientos, ¿ya? Y que el miedo no nos coma, el miedo a vender. Entonces, vamos a comenzar a conversar sobre reinventarse después de los 40. Sigamos. ¿Está bien? Sí, sí, okay. Acá. Ya. ¿Cómo comenzamos a enfrentar este cambio? Cuando uno ya comienza a pensar en los 40 y en los años que viene y cómo hoy día funciona el mercado, lo primero que uno tiene que tener presente es que ya no podemos dejar de aprender nunca jamás en la vida. No podemos. O sea, dejamos de aprender y nos quedamos abajo para siempre, ¿sí? Hoy día existe Udemy, Coursera, edX, donde uno puede tomar cursos muy buenos de universidades muy buenas, gratuitos o de muy bajo costo. Entonces, está YouTube, LinkedIn Learning tiene microcursos donde nosotros siempre podemos estar aprendiendo. Entonces, el lifelong learning, que en el fondo es esta vida de aprendizaje, tenemos que considerarla siempre si nos queremos reinventar. Y pasa lo mismo si es que yo quiero emplearme, porque si yo quiero vender un servicio, tengo que saber lo que está pasando. Tengo que enseñarte qué viene después. Si yo no aprendo qué viene o qué está pasando al otro lado del mundo, ¿cómo yo puedo enseñarte algo? ¿Sí? Entonces tenemos que ser unos aprendices constantes. O sea, nunca, jamás en la vida dejar de aprender. Las transferencias de habilidades, lo que es reskilling y upskilling. Reskilling está relacionado a cómo nosotros aprendemos distintas cosas que están fuera de nuestro ámbito, ¿sí? Por ejemplo, hoy día yo soy ingeniero de procesos, pero quiero aprender sobre coach de vida. Entonces necesito potenciar mi habilidad. Y el upskilling es cómo yo potencio lo que yo ya sé. Entonces siempre tenemos que ir generando nuevos conocimientos, ya sea desde el ámbito que estamos trabajando o ya sea si queremos darle una transformación completa a nuestra carrera, ¿sí? La experiencia como ventaja competitiva. Lo que no tienen los jóvenes lo tenemos nosotros, que es la experiencia y que nadie nos puede quitar eso. Son los logros que hemos obtenido y que nadie nos puede quitar eso, ¿sí? La experiencia es el valor que nosotros vamos a vender como profesionales. Es lo que yo te puedo enseñar en base a todos estos años que yo he venido aprendiendo para que tú no cometas los mismos errores que yo o para hacerte el viaje un poco más liviano, para que llegues más luego del punto A al punto B y no tengas que pasar por X, Y, Z para después quizás llegar al mismo punto. Reinvención sin riesgo, explorar antes de dar el salto. Quizás algunos de ustedes estén con trabajo o quizás algunos estén sin trabajo. Cuando uno se reinventa no es necesario cerrar la cortina y decir, ¿sabes qué? Me aburrí, voy a renunciar, mi jefe me tiene hasta aquí y me voy a reinventar. Esa, o depende de cómo estén o se sientan ustedes, no es una buena decisión. Siempre es bueno reinventarse de a poquito. Si yo tengo un trabajo, lo conservo. Si yo quiero probar servicios nuevos, si quiero experimentar con lo que yo ya sé, bueno, tengo un grupo de amigos, tengo el grupo de los papás del colegio, el grupo de la universidad. Puedo ir probando con ciertos grupos para entender si lo que yo ya sé probablemente sea de interés o viable de compra para otros.
Monetizar conocimientos en lugar de vender tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando queremos comenzar a monetizar, nosotros no vendemos la hora. Yo no vendo mi hora a 100.000 o a 50.000 o a 30.000. Lo que yo vendo son mis conocimientos. Y esos conocimientos no tienen un valor hora, tienen un valor en general. Es un programa en general que vale tanto. Yo no vendo mi hora. Jamás se vende la hora. Se vende el conocimiento, el valor que tú entregas. Si alguien quiere sacar el valor hora, será problema de esa persona. Pero lo que tú vendes es lo que tú ya sabes, el valor que puedes entregar, ¿sí? Y tu marca personal totalmente acelera el proceso. Y la marca personal es dónde vamos a estar, cómo nos vamos a posicionar de manera interna, que son nuestros compañeros, que estamos aquí ahora, compañeros, o sea, apoderados del colegio, cómo nos vamos a potenciar nuestra marca personal interna y nuestra marca personal en redes sociales. Hoy día, si queremos monetizar lo que sabemos, tenemos que estar en redes sociales. Para mí es LinkedIn. Yo en LinkedIn estoy hace años, tengo más de 30.000 seguidores, me han salido muchas oportunidades en LinkedIn, clientes, oportunidades con universidades que me han salido oportunidades, he cerrado o he hecho más de 350 talleres de empleabilidad. Entonces, cuando tú trabajas tu marca personal, empiezan a aparecer oportunidades, pero para eso tienes que ser perseverante y constante en ese trabajo y entender qué es lo que tú quieres aportar o cómo quieres que te vea el resto, ¿sí? Entonces, la marca personal en esa red social tiene que potenciarse y obviamente eso va a ayudar en este proceso. Hoy día, para mí, por ejemplo, puede ser más fácil tener más seguidores o vender algo porque ya tengo una comunidad, porque ya me conocen, saben de qué hablo o me siguen por LinkedIn o agendan una reunión conmigo y eso se transforma en un cliente, pero ya tengo algo, ya tengo un camino. Publico o diariamente o día por medio, pero sí me he dedicado a construir una marca personal y también una reputación que sea importante mantenerla siempre. Con la reputación personal no se juega. Con quién me junto, con quién hago negocios, con quién es mi cliente, eso no se pone en riesgo. La reputación, cuando vamos a trabajar con nosotros mismos, es lo que tenemos que cuidar y eso no se pone en juego. Que nadie te apunte con el dedo que tú no hiciste o con que te juntaste o con quién hiciste el negocio. Porque eso es lo que me va a ayudar a mí a construir ese futuro que yo hoy día estoy pensando. Sí, algo importante también, porque en verdad el año pasado, yo les conté, tenía 1.000 contactos así en LinkedIn y hoy día tengo más de 8.500, pero me he dedicado también, entre que yo invito gente que me parece interesante su perfil y me gustaría compartir en el fondo experiencias, ¿cierto? Pero también hay gente que también me invita a conectar y se va dando genuino, algo como más natural en ese sentido. Entonces, porque uno dice, wow, 30.000 seguidores, claro, pero la Maca lleva hartos años, dijo que estaba desde 2011 en el fondo, pero también se puede comenzar a construir una comunidad en los ámbitos que uno quiera desarrollar. Eso es absolutamente factible. Te lo digo yo que empecé con 1.000, no sé si 1.000 es mucho o poco, no tengo idea, pero esa era mi situación inicial el año pasado, en febrero. Y de ahí, en verdad, yo igual soy ordenada, soy metódica y es una forma de ir desarrollando la marca personal. Dicen mucho también que la marca personal es lo que dicen de uno cuando uno no está en la sala, ¿no? Es como que es lo que hablan de mí cuando yo no estoy. Y eso también es lo que uno tiene que ponerse a pensar. Yo no sé si nosotros nos ponemos a pensar, yo no era tan consciente, en verdad, de ponernos a pensar qué es lo que quiero que digan de mí, en qué quiero posicionarme yo, por qué quiero que me reconozcan. Cuando yo salga de acá, bueno, a lo mejor va a ser de reinvención, pero pensamos en otra reunión, a lo mejor, como cuando yo salgo de esa reunión, ¿qué quiero que las personas se queden de mí? Que soy una persona, con qué características, con qué valores. Eso es trabajar la marca personal, eso es pensarlo. No es solo publicar en LinkedIn o en Instagram, da lo mismo la red social, pero es importante que uno se plantee esas preguntas. Y la verdad que yo no me lo preguntaba antes. Entonces,
Por eso me habría gustado que viniera la Lucía del futuro a advertirme. Ese tipo de cosas uno las puede trabajar el día cero. Pero a mí, al menos en la universidad, yo salí en el año 2007, sí, 7, no nos enseñaban, estaba recién como que la Adolfo Ibáñez estaba hablando de emprendimiento, me acuerdo, pero era como algo lejano. Hoy día, en general, las generaciones más jóvenes en las universidades les enseñan y les hablan mucho más de emprendimiento, incluso en los colegios, en el fondo. Pero nosotros estamos en es como que somos el eslabón perdido, pues, en el fondo, en la evolución, ¿no? Del hombre. Estamos ahí como en la mitad, pues como que con una pata acá y otra allá, porque a todos yo creo que aquí nos tocó usar el computador, no nos tocó pasar de la máquina a escribir a lo mejor al computador, como que ya usamos todos computador, o la mayoría allá, ¿ok? Perfecto, ya, pero la mayoría como... Yo usé máquina de escribir. ¿Tú usaste máquina de escribir? Sí, ya, yo usé máquina de escribir. Ya, yo usé computador... Yo usé con calco. Ya, sí. Bueno, usé disquete, como partí con los disquetes también y todo, pero nos ha tocado como adaptarnos, ¿cierto? A hartas tecnologías, si lo pensamos, como, sí, hoy día nuestros hijos como que nacen touch, pero en ese sentido, pero nosotros no, pues nosotros nos ha tocado ese proceso de ir adaptándonos y acomodarnos, entonces también, y nos está tocando ahora con el mercado laboral, de alguna manera, por lo tanto creo que tenemos todos en el fondo... ya. Eso fue una señal. Claro, sí. Una señal del futuro, sí. La señal del futuro, sí, ahí te vino ahí vino. Ahí vino la Sarah Connor. Así que eso, bueno, tenemos todas las capacidades, ¿cierto?, para poder hacerlo. Si de alguna manera nos ha tocado, estas generaciones que estamos acá, nos ha tocado adaptarnos, y la reinvención es adaptarse también. Hoy voy a avanzar. Sí. Dale, bueno. Entonces, yo les comentaba, ¿cierto?, que muchas veces nos presentamos como currículum, así como el mismo resumen que uno tiene, como que uno a veces se lo aprende, ¿cierto?, y se presenta con eso. Y eso, como les decía, no conecta tanto, porque hay muchos ingenieros con más de 15 años, con gestión de proyectos, etcétera. Hay muchos. Pero en verdad, si yo puedo contar a lo mejor como, oye, yo soy un profesional que soy ingeniero y he ayudado a las empresas a liderar sus procesos de transformación con tecnología, empiezo a contar como un poco una historia, ¿no? Y eso un poco es como la invitación también, y eso lo pueden hacer desde hoy día, estén en el mundo corporativo, donde sea. En el fondo eso es parte de la marca personal también, de poder empezar a desarrollarlo, ¿ya? Y como que el tiempo, la cantidad de años de experiencia, porque venimos seteados que la experiencia que uno tiene más años gana más, como que venimos seteados así, y hoy día no, como que ese paradigma como que está medio obsoleto. Entonces hablar del tiempo hoy día no es un efecto diferenciador, al contrario, hasta nos puede jugar en contra. Entonces como para ahí darle una vuelta, ¿cierto?, al efecto tiempo. Bueno, de hecho yo a los currículum que tienen más de 15 años yo le pongo amplia experiencia. Le digo, no pongas 20 años. Hoy día no va a agregar valor los 20 años, puede que reste. Así que pongamos amplia experiencia. Hay muchas formas de poder contrarrestar las cosas de la propuesta de valor, pero sí, cuando uno busca trabajo, lamentablemente los años nos juegan una mala pasada. Pero cuando uno quiere vender un servicio a alguien, quiere ayudar a alguien, esa experiencia es bien recibida, porque él ya pasó por lo que yo ya estoy pasando y me puede ayudar. Porque alguien de 25 años probablemente no me puede ayudar, porque no pasó lo que yo pasé. Entonces, ahí la experiencia, pucha, que agrega valor. Completamente. Me voy a saltar algunas de estas porque ya hemos hablado un poquito del storytelling, en honor al tiempo también. Pero importante, ¿cierto? ¿Cómo puedo amplificar mi posicionamiento? Si ustedes hacen el ejercicio de dónde han trabajado, uno dice, bueno, me voy a poner a mí como ejemplo. Dije, ya, ok, he trabajado en 5 empresas, en empresas en general grandes. A lo mejor he conocido, a lo mejor por empresa, a 200 personas con las que me he relacionado directamente. 5 por 200 son 1000, ¿ya? Son 1000 personas. Eso puede ser como mi red, ¿no? Como a lo mejor los compañeros de universidad, un poco el MBA, pero no van a ser más de 1100 o 1200 en el mejor de los casos. Si pensamos LinkedIn como una herramienta importante en el fondo para amplificar mi posición, piensen en el fondo en LinkedIn, yo les cuento, o sea, yo publico
y puedo tener, cuando publico, al principio sí tenía poco, ¿ya? Y yo tampoco soy viral, así que no, hay gente que tiene 20.000 visualizaciones, yo no estoy en ese conjunto, ¿cierto? Pero de repente publico algo y me ven de la nada 500 personas, o de repente me ven 2.000 personas. Depende de la publicación, como todo, tiene un enganche, ¿no? Por lo tanto, con una publicación me pueden ver 2.000 personas. Me conocen 2.000 personas, si yo estoy hablando de gestión de proyectos, llego a 2.000 personas con eso. Y al otro día, si publico algo parecido, puede que llegue a 2.000 o a 500, da lo mismo, que no sé si son las mismas del día anterior o no, pero se fijan que con una publicación en un día, en algunos meses, porque hay que construir la audiencia, ¿cierto? No, eso no me pasó al principio de cuando empecé a publicar, pero en el fondo se amplifica a quien yo llego. Para eso se puede utilizar bien las redes sociales. Entonces, imagínense si la Maca tiene 30.000 contactos, cuando ella publica algo, si la ven 5.000 personas, porque mientras más contactos tiene uno, por supuesto que tiene más posibilidades, exactamente, más visibilidad. Imagínense que con una publicación puedan llegar a 5.000 personas. La otra vez yo miraba en LinkedIn, uno puede sacar como las estadísticas de las visualizaciones y todo. Yo lo hice antes de cumplir un año, antes de febrero, en enero creo que lo hice, había alcanzado como 200.000 visualizaciones. Eso significaba, y no me acuerdo, pero era como 50.000 personas que me habían, porque te da como los miembros alcanzados, y era como 50.000 personas. Ni con mis 15 años de trabajo en las 5 empresas grandes que trabajé y todo, habría llegado a eso. Entonces, en el fondo, podemos usar las redes sociales a nuestro favor para amplificar el posicionamiento que tenemos. Solo aquí algunos datos, pero en el fondo en Chile, el 39% de la población, somos como 20 millones más o menos, un poquito más, un poquito menos, pero el 39% de la población tiene una cuenta en LinkedIn. Y 7,7, mira, el potencial son casi 8 millones de personas chilenas que tienen esta red. Estos son datos Claro. de enero de este año. Claro, que tienen LinkedIn. Que no tienen, significa sí. que participen, que comenten, solamente tengo un perfil. Exacto. Y publica, el 1,5% publica al menos una vez al mes. O sea que hay una amplia probabilidad de que otros te vean. Yo no estoy promocionando que no vendo cursos de LinkedIn ni nada, así que no, pero creo que es importante contarles que en el fondo que esta mirada que da un poco, es un foco distinto de las redes sociales, como para ponerle ojo, digamos. Claro, y cuando uno habla del 1,5%, que es nada, y uno puede ver que todavía en LinkedIn hay una tremenda oportunidad aún, porque es muy poquita la gente que publica en LinkedIn. Son el 1,5 de esos 8 millones de personas publica contenido y no regularmente. Una vez al publica. mes. Entonces, todavía LinkedIn es un potencial tremendo y que yo me he dado cuenta que, bueno, en algunos seminarios o charlas que hemos ido con Lucía, es una red social que no se toca, que siempre hablan Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. LinkedIn siempre queda afuera, pero es un tremendo potencial que yo creo que hay personas que todavía no lo ven. Y ahí es donde hay menos haters, a uno le da como miedo que le vayan a poner cosas feas y todo. A mí en LinkedIn nadie me ha puesto nada, no publico cosas de política ni de religión obviamente, pero nadie me ha puesto nunca un comentario como feo o agresivo. En LinkedIn también como que hay un profesional que está detrás de una cuenta, entonces como que es distinto, no es lo mismo que en Instagram, que es como Canita 20, que uno no sabe quién es, pero en el fondo uno sabe con nombre y apellido en LinkedIn, digamos. Sí. Entonces es un lugar, si me preguntan, es un espacio más seguro, como para poder atreverse. En el peor de los casos nadie le va a dar un like, pero no va a pasar nada más que eso. Sí. Ya. Bueno, ya le hemos contado un poco sobre nuestra experiencia construyendo esta marca personal que sea más visible, más fuerte y también estable, pero esta marca personal bien trabajada cambia la percepción que los demás tienen de ti, porque finalmente cuando tú tienes una marca personal trabajada, te transformas en un referente de un sector. Ah, sí, yo conozco a ella habla de empleabilidad, ella da muy buenos consejos de reinvención, ella siempre da una charla, la puedes encontrar aquí. ¿Sabes qué? A mí
A mí mucha gente me El ha dicho... fantasma de la reinvención. Me ha dicho... Me recomendó un amigo que te vio por LinkedIn o que te sigue por LinkedIn. O sea, ni siquiera hemos trabajado juntos. No ha sido mi cliente directo, pero me recomendó por LinkedIn. Oye, un amigo me recomendó porque tú diste una charla y le encantó y le funcionó. Una charla. O sea, me dio una charla, le entregó un contenido y me recomendó porque trabajé una marca personal, porque yo soy coherente entre lo que digo, lo que hago y lo que soy. Entonces, sí, esta marca personal bien trabajada te transforma en un referente que también se respeta, bueno, dependiendo de quién te quiera respetar o no. Pero como dice Lucía, LinkedIn es un lugar muy seguro para trabajar la marca personal y sobre todo para las personas a las que queremos llegar. Acá. Contarles un poco, bueno, ya les había contado un poco de mi historia y de cómo yo la fui construyendo. De selección de talento a construir mi marca personal en 13 años. Comencé como reclutadora. Y para mí LinkedIn nunca fue la barrera de qué hago, qué digo, qué publico, porque yo buscaba gente. Y las personas que yo buscaba, que eran gerentes, jefes de proyecto en tecnología, estaban en esa red. Entonces yo partí, busco, sin saber cómo se trabajaba, pilares y un montón de cosas que hay hoy día para trabajar una marca personal. La comencé a trabajar sin saber lo que venía para mí en el futuro. ¿Y qué aprendí? Que de selección, que esto comenzó a aplicar a mi marca personal. No basta con ser bueno, hay que saber contar una historia de manera estratégica, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo cuento desde cómo yo pasé de selección? Porque de selección yo paso a empleabilidad, que en el fondo es porque quiero ayudar a las personas a encontrar un mejor trabajo después de los 40, también sin empezar de cero. Pero cómo me doy cuenta que ya a los 45, 47 esa barrera se pone mucho más pesada y cómo se pueden reinventar. Para mí tiene una lógica cómo yo comienzo a trabajar esto y cómo de a poco voy dejando ciertas cosas. Dejé selección, lo hago muy mínimamente, solo gente que me conoce y me pide algo puntual. Empleabilidad es lo que yo sigo haciendo, pero es un proceso de transición que quiero manejar a llegar a reinvención profesional, donde mi tiempo sea 100% reinvención profesional, pero estoy transicionando también. Todos llevamos una transición y para mí dejar empleabilidad y llegar a reinvención es una transición. El valor de diferenciarse. Los profesionales que destacaban en entrevistas eran los que sabían posicionarse y comunicar su valor. A veces, ¿qué pasa? Cuando no sabemos contar lo bueno que somos, hay otra persona que probablemente sea no tan buena como nosotros y tiene el cargo, tiene la posición o tiene ese cliente, ¿sí? Saber comunicar, contar la historia, estructurarla, cómo te voy llevando a ese camino, me va a ayudar a mí a tener una mejor oportunidad, ya sea en un trabajo o en un proceso de reinvención donde yo estoy aplicando para poder vender un servicio, pero si yo sé contar mi historia de mejor manera, más estructurada, puedo tener más oportunidades. En las redes sociales, el más conocido le gana al mejor. Es así. Pero yo quiero ser la más conocida, pero también quiero ser la mejor. Quiero jugar con las dos cosas. No quiero ser reconocida solo por ser reconocida, sino que también quiero ser reconocida porque también soy muy buena en lo que hago. Y eso también es importante. Saber que uno es bueno en lo que hace. Si uno no se cree el cuento de que yo soy buena ayudando a las personas a encontrar un trabajo, porque mis estadísticas lo dicen, que yo soy buena ayudando a las personas a reinventarse porque las estadísticas propias lo dicen. Si yo no me lo creo, ¿quién me va a creer? ¿Quién me lo va a creer? Yo soy muy buena ayudando a las personas en empleabilidad. Y es verdad, hoy día una persona se demora 8 meses, conmigo se demora en la mitad. No, más magia no puedo hacer. Pero hoy día, esos 8 meses que se puede demorar, yo te digo no te demores, conmigo te voy a demorar 4. Y pasa. Y son 4. Sé cómo los puedo ayudar. No hago magia sola. Hay mucho actitudinal y de voluntad y de compromiso interno. Pero sí puede pasar. Entonces, el valor de diferenciarse está en lo que yo puedo aportar. ¿Cómo te puedo ayudar a cambiar?
y visibilizarse. Un gran talento sin visibilidad pasa desapercibido en el mercado laboral. En el mercado laboral, nosotros, aunque nos reinventemos, estamos insertos en un mercado laboral. Vamos a trabajar con nosotros, con nuestros conocimientos, con lo que sabemos hacer, y tenemos que visibilizarnos. Si no nos visibilizamos, nadie nos va a encontrar. No va a venir una persona como descubrir un talento en Hollywood. Lo vi tocando la guitarra en un bar y ahora es un gran actor. Esto no pasa en la vida real. Si no visibilizamos nuestra marca, nuestro talento, nadie nos va a venir a buscar. Si no estás en lo digital, no estás en redes, no existe. Me costó entenderlo después en un momento cuando comencé y dije, bueno, no quería hacer videos. Me costaba mucho a mí salir en videos. La primera vez que hice un video fue este año. Yo soy mucho de contenido, publicar contenido, subir una foto de algo, o lo que más hacía era subir una foto mía, pero sí comentar o escribir mucho, eso sí me gusta mucho. Pero hoy día tengo que subir un video y me costó romper esa barrera de chuta, subir el video, y me pasó ¿y qué van a pensar de mí si subo un video? Hoy no quiero subir un video. Ahora ya es como comerse una papa frita. Te gustó, te comes otra y te comes otra, y después da lo mismo que piensen. Pero esas barreras por ejemplo, de subir una foto primero o subir un video me costó mucho. Pero lo pasé. Pero hoy día, si no están en lo digital, de verdad que no existen. Es como cuando, no sé si ustedes ya tienen hijos adolescentes, pero si hoy día, si sus hijos no están en Instagram, para sus compañeros no existen. Es como estoy en Instagram, ¿no? ¿Y por qué no estoy en Instagram? No existí. O antes, cuando Facebook estuvo muy de moda para nosotros, es como si no estábamos en Facebook, no existíamos. Y no nos veían, y nuestros amigos no sabían de nosotros. Hoy día no estar en LinkedIn o una red social o donde nosotros sentimos que están nuestros posibles clientes, no existimos. Entonces tenemos que construir esa marca personal, porque como les decía, construir una marca personal, pucha, que ayuda a rentabilizar mejor nuestros conocimientos y nuestras experiencias. Mi punto de inflexión, convertir mi conocimiento en contenido de valor. Cuando yo comencé en empleabilidad, comencé a trabajar todo lo que yo sabía de selección, cómo se construía una entrevista, qué era una metodología STAR, cómo contestar a la pregunta háblame de ti, detectar las fortalezas, por qué te deberían contratar. Comencé a crear mucho contenido que estaba relacionado a las entrevistas, ¿sí? Creé ebook, workbook, la gente descargaba, me dejaba su correo. Entonces, el mundo de la selección me abrió una puerta que yo nunca pensé que iba a estar para mí. Nunca pensé que estos conocimientos que yo tenía, de verdad le iba a servir mucho a otras personas, de cómo presentarse una entrevista. El problema es que también mucha gente, cuando pasa en ese sentido, no sabe cómo venderse, cómo presentarse y cómo comunicar valor en el mundo digital. Y así también comencé compartiendo contenido en LinkedIn, porque antes lo que yo usaba LinkedIn, sin tener idea de lo que esto se iba a transformar en mi vida, era solo buscando gente. Estoy buscando este profesional, por favor escríbanme, o un mensaje en LinkedIn. Y ese era mi uso hace unos 15, 14 años atrás. Pero cuando comencé a compartir contenido de valor, esto se transformó. Entonces, todo lo que nosotros sabemos es valor para otro, porque hay mucha gente que no sabe qué piensa el reclutador cuando estoy en una entrevista, o qué quiere escuchar esa persona cuando estoy buscando un cargo, o cómo yo doy mi propuesta de valor para diferenciarme entre los 15 ingenieros con 10 años de experiencia que tienen MBA. Eso es lo que está buscando la persona, cómo yo te ayudo a ti a resolver un problema. Porque, y esto es lo mismo cuando uno vende un servicio. Yo no voy a solucionar, mis años de experiencia probablemente para ti no van a ser el punto de inflexión,
el punto de inflexión para ti es cómo yo voy a ayudar a transformar tu vida. No mis 10 años de experiencia, es qué voy a hacer yo por ti de aquí hacia el futuro. Tiene un proceso de selección, es como yo te voy a ayudar a ti, próximo jefe, a resolver ese dolor que tú tienes. Porque yo sé que tienes 10 ingenieros con MBA y certificaciones igual a mí, pero yo soy diferente porque entendí cuál era tu dolor y sé cómo ayudarte a resolverlo. Y esto aplica para todo. Si vendemos un servicio, si nos reinventamos o si vamos a una entrevista de trabajo. Entonces, el conocimiento es contenido de valor, siempre. Y es lo que nos diferencia de la gente que tiene menos edad, que tenemos esa experiencia y vamos a saber cómo convertirlo en contenido de valor. Transformación. De compartir contenido, construir una marca personal estratégica. ¿Qué hice? Cuando comencé a compartir este contenido, definí qué quería, cuál era mi mensaje, en qué me quería posicionar. Pasé de ser alguien que hablaba de empleabilidad a convertirme en alguien que habla hoy día de reinvención profesional y estrategia de carrera después de los 40. Yo le podía hablar de empleabilidad a mucha gente, entre el que tenía 25 y el que tenía 60 años. Luego empecé a afinar y dije, no, yo creo que necesito anicharme un poco más, tener un público más definido, algo más contenido. Cuando comencé a estar cerca de los 40, empecé a investigar muchos temas de qué pasaba después de los 40. Y cuando ya cumplí 40, para sentirme con poder de lo que hablaba, me comencé a nichar, a ayudar a personas que tienen más de 40 a ayudar a encontrar trabajo y también hoy día a reinventarse, ¿sí? Si yo tenía 30, es muy difícil que yo pudiese ayudar a alguien de 40. A esa persona de 40 no le iba a hacer sentido. Es como si yo hoy día ayudara a alguien de 65 a diseñar su jubilación. Yo jamás me he jubilado. ¿Cómo lo puedo ayudar? Puedo comprenderlo. No sé si puedo entenderlo todavía, porque no he llegado para allá. Lo mismo me pasó acá. Podía entender lo que le pasaba a alguien de 40, no podía comprenderlo, no tenía esa edad. Probablemente no era de su interés alguien más de 40 trabajar con alguien de 35, por ejemplo, porque yo no entendía su dolor aún, probablemente. Entonces comencé de a poco a nicharme en este segmento. Construí en este ecosistema digital y hoy día no solamente tengo LinkedIn, yo tengo una newsletter en LinkedIn, escribo mails a la gente que tengo, a una comunidad de personas que disfrutan de este contenido. Hago webinars, algunos gratuitos, algunos son exclusivos para las personas que están en la comunidad y hago también asesorías uno a uno, ¿sí? Me acuerdo que hace un tiempo, antes de que pasara la pandemia, fue después del estallido social, con un grupo de personas creamos una asesoría o un grupo que se llamaba, ay, se me olvidó, era, no me acuerdo el nombre, pero era más relacionado como a resetearse nuevamente. Hicimos un grupo gratuito para 10, 12 personas que estaban buscando trabajo, que no encontraban trabajo hace 6 meses y nos unimos varios profesionales y lo hicimos gratis. En ese tiempo yo estaba en un cowork en Providencia, era amiga del dueño del cowork y me pasó el cowork, un espacio del cowork gratuito, no pagaba nada, para ayudar a personas a poder reinsertarse profesionalmente. Es importante también crear el impacto y hacer cosas gratuitas para una comunidad. No solamente esto se trata de cómo vamos a facturar, sino que también se trata de cómo vamos a entregar algo que no signifique un valor, una transacción, sino cómo también entregamos, hacemos una comunidad en ese sentido. Y luego viene esta otra parte de ofrecer soluciones, no solo contenido. Entonces, estos conocimientos que yo venía trayendo de selección, los convertí en servicios, en cursos o en asesorías. Como yo les decía, comencé a pensar en cómo yo podía monetizar esto que yo traía de selección, porque yo ya no quería trabajar más en selección, yo quería
ayudar a las personas a encontrar trabajo. Y todo esto que yo terminé haciendo y que me ha llevado 10 años, lo hice sola, porque en ese tiempo no tenía mucha idea entre diseño de servicio o recién bueno, yo me certifiqué después como coach de diseño de vida. Está relacionado a la metodología de Design Thinking con unos profesores de Stanford, pero eso ya lo conocí en 2017, o sea, ya habían pasado un par de años donde yo al 2017 ya tenía mi programa de empleabilidad, ya había testeado lo que quería testear. Pero de a poco esta construcción de marca fue mucho de intuición, muy intuitiva, pero luego fue más profesional probablemente cuando ya comencé a insertarme en temas de emprendimiento, y por eso ya yo no ofrecía horas, yo no vendía horas, pero sí aprendí a que todo lo que yo sé lo puedo monetizar en algo, porque de eso es lo que yo vivo. Y también entender que cuando uno monetiza, cobra o tiene un valor, no es malo. No es malo ponerle un buen precio. No es malo ponerle un buen precio a lo que sabes, a ponerle un buen precio a tu vida, a ponerle un buen precio a lo que quieres para tu vida. No es malo. Uno siempre a veces habla del dinero y dice como, uy, qué caro lo que me va a cobrar, o no, yo creo que no debería cobrar esto. Uno tiene un valor o un precio. Uno paga un precio por ese valor que uno da. Y no tenemos que tener vergüenza en cobrar lo que realmente creemos que valemos, ¿sí? Entonces, monetizar la experiencia no significa que lo voy a hacer por 2 chauchas o lo voy a hacer gratis. Sí, siempre tenemos que entregar algo a la comunidad a cambio, algo que no sea una transacción monetaria. Yo estoy muy disponible a eso. Y muchas veces he hecho cosas gratuitas, asesorías, grupos, y no tengo problema en hacerlo, porque también siento que le debo cosas a la vida, porque la vida también me ayuda, me ha tratado muy bien después de que me trató muy mal. Entonces, ¿cómo no devolverlo? Pero sí entender que yo también tengo un valor, y la experiencia que yo tengo y lo que yo te puedo ayudar tiene un precio. Y si tú quieres pagar ese precio, adelante. Pero yo no tengo vergüenza en cobrarlo porque yo sé lo que valgo, se monetiza. Podemos empezar tan chiquitito. Yo empecé chiquitito con mi programa. Empecé cobrando 1. Ahora ese 1 está multiplicado por 15. Pero empecé con 1 para saber si esto me funcionaba. Pero eso se explotó en un momento. Pero sí entender que esos conocimientos tienen un valor. No tengan vergüenza en ponerle un buen valor a eso, porque ese valor que ustedes van a entregar tiene un precio. Y ese precio hay gente que sí los quiere pagar. Y por eso tenemos que encontrar qué personas son las que quieren o pueden pagar ese valor o ese precio que nosotros vamos a cobrar. ¿Sí? A ver, aquí. Sigamos. Ya. El antes y después de fortalecer esta marca personal, como yo les comenté, cuando comencé esto en el 2015, me ayudó mucho a encontrar estos clientes, trabajar con universidades. Están mis proyectos de LinkedIn, he dado más de 350 talleres, más yo creo que son 450, 8.000 alumnos, más de 400 clientes, no sé cuántas charlas. Entonces, cuando uno fortalece la marca personal, te da posicionamiento, te da autoridad y oportunidades. O sea, a mí me escriben de universidades, o puedes venir a dar una charla. He ido a Concepción, he ido a Rancagua, al norte no me ha tocado ir. Hice muchas charlas online en la pandemia, muchísimas, pero una marca personal bien construida te trae oportunidades, pero para eso hay que ser perseverante, constante, entender que la otra persona sabe de lo que habla. Ah, Macarena, que habla de empleabilidad. Ah, Lucía, que habla de reinvención o que habla de proyectos, dependiendo de ya cómo uno quiera posicionarse, ¿sí? Pero da oportunidad y da autoridad. Y de otra forma, yo nunca pensé que para mí LinkedIn me abriría todas estas oportunidades. De verdad que para mí yo soy una agradecida de esa plataforma, de todas las oportunidades que no trabajo para LinkedIn ni vendo nada de LinkedIn. La verdad es que no
no tengo No nada. tenemos link de afiliado ni nada. No, nada. Pero para mí LinkedIn se ha transformado en un portal de oportunidades bastante grande, de mucho crecimiento, de conocer gente, de poder apoyar a otros, de que la gente solamente por un consejo, por un post, se sienta agradecida y me diga que el post le funcionó y que lo encontró y que lo puso en práctica y que le resultó. Con eso yo ya me di por pagar. Con eso digo, esto funciona. A la gente le funciona y lo que yo hablo, no es que esté hablando algo que se me ocurrió una cabeza de pescado, es como sí, esto me hace sentido. Es que la gente conecta. Y la gente conecta y conecta con la esencia. Y yo no quiero decir si yo pude, todos pueden, porque todos tenemos habilidades, actitudes distintas y qué sé yo. Pero si uno quiere, puede. Está en el querer, en sentirse seguro de que esto nos va a funcionar. ¿Sí? Estaba pensando, yo creo que debimos haber grabado alguna vez las conversaciones, cuáles eran como mis aprensiones con respecto al networking y a publicar y la marca personal, porque de verdad para mí era un tema, así, de verdad, yo creo que era como para terapia. Y de verdad como que se puede, digamos. Sí, de hecho Lucía me contaba, Macas, que yo de verdad voy al MBA y yo me quedaba atrás, ojalá me pusiera una manta, que nadie me dijera nada, nada. Ojalá que nadie se me acercara a mí, por favor. Los breaks eran el momento del terror para mí, como ay, siempre estaba el celular, que es un buen amigo, como para la excusa, para no salir a hablar en el fondo, pero como que me incomodaba mucho, en verdad, como y ha sido un proceso. Es un proceso, claro, es personal. Yo siempre tuve muy desarrollada mi beta de ventas comercial, entonces para mí nunca fue algo tan difícil de exponerlo. Siempre he tenido que conversar con gente distinta y creo que lo tengo desde chica, que vendía cosas en el colegio y así sucesivamente. Siempre pensé en el colegio y yo decía, no, sin pensar en lo que venía al futuro, yo le decía a mis compañeras, no, yo voy a trabajar, yo voy a tener mi empresa. No se hablaba de emprendimiento en el año 2000, en el año 98. Pero yo decía, no, yo creo que voy a tener mi empresa, sin pensar en todo lo bueno y lo malo que ha pasado. Pero pienso cuando tenía los 18 años, le dije a una compañera que iba a tener mi empresa o que iba a trabajar independiente y que lo cumplí. O sea, no es que me haya empecinado también a hacerlo, sino como que el mundo me llevó, las situaciones de la vida también me llevaron y también agradecer esa como beta comercial de ser buena para vender y de que no me tiemble la voz cuando tengo que dar el precio de algo. De verdad lo agradezco porque la venta es algo que a la gente lo frena, los no es algo que a la gente le hace dudar. El miedo al rechazo, si realmente son buenos o no para esto. Y en la venta uno dice, el que trabaja en venta, un no es como una línea en el agua, un no perfecto, ya habrá otro. Pero sí, yo creo que sí saber vender es la habilidad del futuro, siempre. O sea, que antes uno dice, el vendedor vende humo y que me está llamando. No, el buen vendedor sabe cómo vender su servicio, sabe cómo detectar ese punto de dolor. Y más encima sabe que lo que él tiene es la solución para el otro y que lo puede ayudar bien. Entonces, cuando tú estás vendiendo algo que le va a solucionar la vida del otro y el otro después te agradece por todo lo que hiciste, esa persona lo que pagó siente que es esto con todo lo que recibió. Entonces, está totalmente agradecido. Y uno tiene que pensar que la venta o el servicio que uno tiene es que le va a resolver el problema a otro que no sabe cómo hacerlo y que lo ha hecho un montón de veces y lo único que ha hecho es darse cabezazos contra la pared. Pero si tú me ayudas a resolverlo rápido, créeme que feliz te lo voy a pagar, porque ya no quiero seguir sintiéndome así. Por eso piensen siempre en sí mismos. Como yo decía, pienso en la Lucía de hace 5 años, de hace 10 años, como qué problema podría ayudarle a resolver a esa persona, a uno mismo, digamos, hace un par de años atrás. Es una buena forma de poder empezar, porque pasaron por ahí. En honor al tiempo, sí, porque estamos un
poco, o sea, yo seguiría, pero vi que se han bajado 2 personas ya online. Ah, ya. Vamos a hablar un poco de las claves, ¿cierto?, para poder monetizar este conocimiento, ¿ya? Sin perder la esencia. Como hablaba la Maca también ahí mucho, la venta tiene que ver también con trabajar el miedo al rechazo, porque sí o sí hay muchos no. Yo nunca he trabajado en venta y ha sido, entre el networking y la venta, yo creo que ha sido como los temas que más he crecido y he trabajado en el último año. Y, y hay que entender súper bien, en el fondo, cómo poder monetizar lo que uno quiere también, porque tiene que ser algo cómodo para uno. Yo no me voy a poner a vender soluciones de paneles solares porque nunca he trabajado en eso, ¿ya? Me atrevo hoy día a estar hablando acá de reinvención profesional porque pasé por el proceso, pasé el año pasado por el proceso, y lo cuento abiertamente. Y no me importa que tenga a lo mejor un año de experiencia en eso, porque al final lo que importa no es cuánta experiencia, cuántos años tienes, sino como cuál es el proceso y cuál es la transformación que yo puedo ayudar a que una persona tenga, cómo pasar del punto A al punto B. Eso es un poco lo que yo también he aprendido. Por eso es súper importante, como dice este slide, tener súper claro cuál es el problema que yo ayudo a resolver, a quién estoy ayudando a resolver un problema y qué es lo que esa persona necesita. Esa es mi oferta, mi propuesta de valor en el fondo. ¿Cómo yo te ayudo a ti a pasar de este punto a este otro punto? ¿Me sirve viajar en el tiempo a mí? A mí sí. Pruébenlo ustedes, en el fondo. ¿Qué pasa con un profesional como ustedes hace 10 años atrás? ¿En qué lo podrían ayudar? Y ese puede ser un público objetivo. Y pueden identificar ahí qué problemas pueden ayudar a resolver a las personas, a profesionales más jóvenes de experiencia, digo, más que de edad necesariamente. ¿Ya? Porque, bueno, algo importante en el fondo, el conocimiento, ¿cierto?, no se monetiza. ¿Ya? Tener 10 años de experiencia o tener un MBA, el conocimiento por sí solo, antes el MBA se pagaba, hoy día no, hoy día es un commodity, es un título más en ese sentido. Entonces el conocimiento por sí solo no se monetiza. Lo que se monetiza de alguna manera es la solución es la ayuda que yo te entrego para que resuelvas un problema. Esa es la forma que a mí al menos también me ha resultado, ¿cierto?, de mirar cómo yo puedo pararme frente a otro y ayudarlo a resolver una situación. Otra cosa importante, la gente no paga por lo que sabes, paga por cómo puedes ayudarlo a lograr un objetivo. Eso, ¿ya? Por eso no nos pagan por el MBA. Yo no partí diciéndoles como, oh, soy ingeniero, tengo un MBA, como que, no, en verdad no. Me ha servido, sí, porque lo he usado. La mochila de conocimiento en el fondo sirve. Cada uno ve cómo la adapta. Pero decir que uno tiene un MBA hoy día no... que no escuche el ese. No sirve de nada, no sirve mucho. ¿Ya? Bueno, de hecho yo Sí. no soy psicóloga y trabajo mucho en empleabilidad. ¿Mm? Por partida en selección, vendiendo procesos de selección. La gente pocas veces me pregunta si soy psicóloga y cuando les digo no, no es un complemento en su decisión, no es una barrera en tomar la decisión que sea o no sea psicóloga. Es que cómo me puede ayudar a mí y cuáles son tus datos, tus números que a mí me pueden servir para tomar la decisión. Entonces, claro, la Lucía tampoco empezó, soy MBA, yo estoy muy lejos de tener un MBA. Sí, hartas certificaciones, pero y tampoco soy psicóloga. Y la gente no me pregunta o no toma la decisión en base si soy o no psicóloga. Porque este trabajo lo hacen muchos psicólogos. Pero para hacer selección, te puedes apoyar de un psicólogo, pero para hacer una muy buena entrevista no necesitas ser psicólogo, necesitas saber muy bien los componentes y la estructura de una entrevista. Y algunas preguntas en el fondo que les queremos dejar, después les vamos a pasar la presentación para que se las puedan compartir, ¿ya? Pero en el fondo preguntas que se pueden hacer ustedes. Revisen para qué les piden ayuda las personas, para qué les dicen que son buenos. ¿En qué te llaman tus familiares, tus amigos, tus colegas de trabajo? ¿Para qué te piden ayuda? ¿Qué problemas los ayudas a resolver a ellos? Eso, por ejemplo, también es una forma de ir descubriendo, ¿cierto?, en qué yo puedo ayudar a otros, ¿ya? Las otras las dejo ahí para que avancemos en... Pues sí que... ya.
Bueno, acá rápidamente, bueno, esto ya después viene como de un proceso de haber analizado un cliente ideal, los servicios que uno puede ofrecer, etcétera. Hay distintas formas que uno puede entregar estos conocimientos o opciones para monetizarlo. Entonces, por ejemplo, yo con Lucía hacemos servicios personalizados para quienes quieran un proceso 1-a-1. Entonces, esa es una forma de monetizar. Segunda forma de monetizar es hacer un programa, un curso estructurado. Entonces, alguien que busca un proceso guiado, un programa de 6 semanas que te va a ayudar a ABC, perfecto, es otra forma de monetizarlo. Productos digitales, se llaman mucho hoy día infoproductos, entonces en el fondo que prefieren aprender a su ritmo, entonces esto puede ser un curso grabado que cueste 10, 20, 30 dólares, lo que sea, la persona lo compra, lo descarga y va aprendiendo a su ritmo, pueden ser ebook, workbook, que uno puede ir diseñando y que tengan distinto valor a 7 dólares, 15 dólares, 20 dólares, o modelos híbridos combinando servicios, productos, vendo esta reunión o este workshop va a ser con 4 reuniones online y una presencial, entonces yo voy combinando y también hay otros más, por ejemplo, trabajo, no sé, muchas veces a la Lucía o a mí, nos invitan a trabajar a proyectos, entonces estamos en un proyecto, entramos, salimos y se terminó el proyecto, nos damos la mano, muchas gracias, funcionó todo bien, nos vemos en otro proyecto. También ser freelance, puedo trabajar para otros países vendiendo mis servicios también, también como profesor. Uno dice, bueno, voy a dar ciertas clases en un magíster, tengo mi magíster, voy a dar clases, también puedo monetizar ahí esos conocimientos, ahí obviamente la universidad sí paga por hora, pero uno dice, bueno, si hago clase en un magíster o en un diplomado, aparte de que me están pagando por eso, estoy abriendo mi red de contacto, porque esos diplomados, esos magíster son personas probablemente que puedan en algún momento requerir de estos conocimientos que yo les estoy enseñando, ¿sí? Entonces hoy día hay un montón de opciones donde el talento sobre 40, yo lo llamo como Senior as a Service, que en el fondo nosotros ponemos a disposición nuestro valor y el servicio de lo que otros necesitan. Podemos hablar de 10 opciones para monetizar conocimientos. Existen y hay que saber explorarlas. Es importante que para eso podamos construir una oferta que nos diferencie y que sea clara. Entonces, no es yo vendo un curso, yo vendo una consultoría, sino que en el fondo, ¿qué van a lograr contigo? Yo hoy día ayudo a profesionales sobre 40 años a posicionarse en un mercado laboral, o que sean visibles en el mercado laboral. Eso ayudo. O hoy día ayudamos a personas sobre 40 años a monetizar sus conocimientos y experiencia a través, sin empezar desde cero, a través de lo que ya saben. Entonces, estoy siendo súper clara en lo que hago. No es como vendo un curso de reinvención. ¿Qué es un curso de reinvención? ¿Qué me vas a hablar? ¿Del propósito? ¿De cómo yo hago algo distinto? ¿De un emprendimiento? ¿De que voy a vender? ¿Voy a tener un e-commerce? ¿Qué me estás contando de reinvención? No, monetiza tus conocimientos. Eso te estoy hablando, ¿sí? Entonces, tengo que ser clara, yo no vendo una asesoría 1-a-1, ¿sí? Yo vendo un acompañamiento donde ayudo a personas que pasan de ser invisibles en el mercado laboral a tener una estrategia clara de cómo buscar trabajo, ¿sí? Pero siempre esta oferta, cuando uno la estructura, tiene que entenderse qué problema yo voy a resolver, qué incluye mi oferta, qué vas a conseguir. Son cursos, sesiones 1-a-1, el curso cuánto dura, ser súper claro y qué resultado van a obtener cuando nosotros terminemos, ¿sí? ¿Qué vas a obtener? Vas a tener un servicio listo, vas a salir sabiendo ponerle precio a tu servicio, con una marca personal construida, con un LinkedIn completamente optimizado. ¿Qué resultado vas a obtener con la oferta que yo voy a construir? ¿Sí? Eso es importante, la gente quiere saber el resultado, quiere saber qué va a obtener contigo. Y la gente hoy día no compra solamente una asesoría o el curso, compra la experiencia. Entonces nosotros nos tenemos que encargar de que ese curso o asesoría que demos sea una experiencia total, desde cómo se diseña la sesión, cómo le entregamos el material, cómo lo va a descargar,
todo es una experiencia. La gente quiere comprar también la experiencia, no solamente la asesoría uno a uno, porque tangibilizarla en lo digital es lo más difícil. Visibilidad a tu favor, hay que usarla. Entonces, hazte encontrar por quienes necesitan lo que ofreces. Como les decía, nuestro nicho 40 más, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Compartiendo contenido en redes sociales, LinkedIn, Instagram, YouTube, escribiendo artículos, posts donde estamos ofreciendo las soluciones. Estamos aquí hoy día por lo mismo para tener visibilidad, porque a lo mejor ustedes están pasando por una situación y nosotros no estamos dando a conocer y ustedes nos están encontrando sin tener que ir a buscar de manera desesperada. Lanzamos webinars gratuitos porque es muy importante que uno eduque a la gente de lo que se trata, de lo que eso no es reinvención. Entonces, cuando uno educa, entrega contenido, uno genera confianza, ¿sí? Porque sabe de lo que habla, sabe lo que dice. Y también es importante crear una lista de correo, una audiencia donde tú puedas nutrir a esta comunidad, no solamente a través de redes sociales, sino a través de un correo que les puede llegar 1 o 2 veces por semana con contenido exclusivo, con algo descargable, con un webinar, invitarlo a una sesión de claridad contigo. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en ese sentido para generar visibilidad. Entonces, ¿cómo vender sin que se sienta incómodo? Al menos algo que yo he aprendido en este tiempo, ¿cierto? Es compartir, más que poner a lo mejor un post en LinkedIn que diga estoy ofreciendo consultoría, ¿cierto? O de rediseño de procesos para minimizar los costos de tu empresa, etcétera. Más que hacer eso, puedo compartir, por ejemplo, casos de éxito que tengo, observaciones que hago, no sé, la otra vez, por ejemplo, llevé a mi hijo a la clínica y como que el proceso fue muy friccionado la atención fue excelente, pero la parte de la atención de las cajas lenta y nos demoramos más en eso que en el proceso de atención propiamente tal. Y como, bueno, yo también trabajo en procesos y todo, dije, bueno, voy a hacer un análisis de esta experiencia que me pasó. Y lo publiqué en LinkedIn. Y a todos nos ha pasado que hemos llevado a nuestros hijos o algún familiar a la clínica y se han demorado en alguna parte del proceso y cómo esto funciona bien y esto no, y eso uno lo puede extrapolar a miles de cosas. Y eso, por ejemplo, compartir esa experiencia, que fue algo cotidiano, me trajo, ¿cierto?, como algunos créditos en ese sentido, con personas que se acercaron a conversar conmigo para conversar, por ejemplo, acerca de explorar cómo, ¿cierto?, modelar procesos, por ejemplo. Como eso puede ser una forma interesante de hacerlo sin decir como, oye, estoy vendiendo, que es incómodo. Al menos a mí me mata eso, ¿ya? Mostrar casos de éxito, contar en el fondo de cosas, de experiencia que ustedes han tenido, cosas que le han resultado y también cosas que no le han resultado. Porque todo el mundo habla de lo que le resulta y le sale fabuloso. Pero cuando tenemos mayores aprendizajes también es cuando las cosas no nos resultan, pero obtenemos aprendizaje y después decimos, esto no lo voy a volver a hacer así porque me pasó esto, entonces voy a incorporar ese aprendizaje y lo voy a hacer de esta otra forma. Esa es una manera también de mostrar en el fondo casos de éxito y aprendizaje, ¿ya? Y crear contenido educativo también es otra forma de vender, de alguna manera de vender sin vender, porque yo también estoy educando a mi audiencia. Cuando yo hablo de metodologías de proyectos, por ejemplo, en LinkedIn, estoy hablando, ¿cierto?, de mi experiencia y también hay personas que saben menos que yo, digamos, y les puedo transmitir ese conocimiento y eso es educación pura. Eso son formas de vender sin sentirse incómodo. Al menos a mí me ha servido mucho. Ya, esta parte, monetizar tu conocimiento es posible, pero sí hay que tener una estrategia. Esto es mucho más profundo, pero lo voy a explicar de manera rápida. Acá no solamente es como, ya, tengo mi experiencia, perfecto, pero ¿cómo lo voy a monetizar? ¿Qué estrategia necesito? Entonces, primero, saber qué problema voy a resolver. Identificar quién va a ser mi cliente ideal, cuáles son los problemas, los dolores, las frustraciones que tiene este cliente ideal y en base a eso diseñar algunos servicios que yo puedo ofrecer para que este cliente ideal me compre. Cuando yo definí el formato del servicio o el producto, puedo construir una oferta porque ya sé el problema, el nicho, cuál es el cliente ideal.
construyo la oferta clara. ¿Qué voy a ayudarte yo a transformar? ¿O qué problema voy a resolver yo por ti? Hay que ganar visibilidad. O sea, si hoy día no estamos en redes sociales, no existimos. Entonces, tenemos que compartir contenido, educar a la audiencia, tenemos que generar acciones para que yo pueda monetizar este conocimiento. Si no genero acciones o no tengo una estrategia, voy a generar cero. Y vender sin miedo y enfocándote, como los que les decía antes, en el valor que ofrecen, ¿sí? Que no les tiemble la voz en decir su precio, porque ustedes van a entregar un valor y van a ayudar a transformar a alguien, ¿sí? Enfóquense en el valor que ustedes le van a dar a esa persona. Eso es lo más importante. Suena fácil decir vender sin miedo. Al principio sí, les va a dar miedo y está bien. Al principio se van a frustrar porque les van a decir que no hartas veces y está bien. Pero después, cuando esto ya comiencen a sacar una estadística y uno dice, de 10 personas que me reúno, 1 me compra o 2 me compran, uno dice, bueno, entonces para tener X cantidad de sueldo y si me compran 2, tengo que juntarme con 30 personas para que me compren 6 y este servicio que yo vendo vale 1 millón de pesos, por lo tanto me hago 6 millones de pesos y esto vale 1 millón, por ejemplo, ¿sí? Pero sí tenemos que saber qué número queremos tener para también entender qué valor o qué precio va a tener nuestro servicio para saber cuánto es lo que yo necesito recaudar. Por eso uno también tiene que pasar el miedo y la barrera de la venta. Y se puede. La verdad que cuando uno cree en su producto, me ha pasado que cuando tenía menos edad, vendí productos que no creía y no me funcionaba y no seguía. Pero cuando uno cree en lo que ofrece y uno sabe que va a tener un resultado, ese miedo a la venta se pierde, porque ya confías en ti, porque hay otros detrás que dicen, oye, sí funciona. Y ya no sientes ese vendedor vende humo, porque eso es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Va a pensar que soy un vendedor humo, que soy un chanta, que lo único que quiere es que me compre. Es porque de verdad yo te puedo ayudar, te voy a agregar valor, te voy a ayudar a ahorrarte hartos meses de malas experiencias. Bueno, y el mensaje que le queremos dejar, ¿cierto? Que hoy día tenemos una oportunidad, ¿cierto?, de tomar como el control de nuestra carrera profesional, estemos en la etapa en la que estemos. Si algunos ya empezaron, ya lo hacen, ¿cierto? Genial. Si otros no lo han hecho, este es como el viaje del futuro, ¿cierto? Que alguien viene a hablarte, porque hoy día es el momento de tomar acción para controlar nuestro futuro. Quizás el mejor momento fue ayer, dicen, ¿cierto? Pero en verdad estamos hoy día. Y hoy día es cuando en el fondo estamos en esta conversa y nos podemos hacer conscientes, ¿cierto? Y tomar una acción. Y algo importante que hemos tratado de transmitirles en esta conversa, ¿cierto? Es que reinvertirse no significa empezar de cero. En verdad hemos conversado, ¿cierto? De que podemos capitalizar de alguna manera todo lo que hemos construido, todo lo que hemos estudiado. Siempre hay formas de poder monetizarlo. Lo que pasa es que requiere tiempo y esfuerzo y también un método. Ser consistente, ser ordenado, ser perseverante. El desafío, como dice ahí, es aplicarlo de forma estratégica, de tener esa mirada, ¿cierto?, más de arriba, de salirse. Muchas veces estamos metidos como en el día a día, ¿cierto?, y no vemos. Pero en verdad, si damos un paso al costado y miramos con perspectiva, la perspectiva nos da un ámbito, ¿cierto?, que cuando estamos metidos muy encima no vemos. Eso fue lo que yo más aprendí cuando estudié ingeniería, en el fondo de poder salirme de la situación y poder mirar y analizarlo desde distintas partes. Y lo mismo tenemos que hacer con nuestra carrera profesional. Así es. Y bueno, con este mensaje ya estamos finalizando. Y si tu experiencia fuera justo lo que alguien necesita hoy, siempre pregúntense eso. Y si esto que yo sé hoy día es algo que una empresa necesita o una persona necesita. ¿Y qué primer paso van a dar esta semana o la próxima, porque hoy es día jueves? Sí. Para que el mundo lo sepa, ¿sí? Estoy en LinkedIn, voy a compartir algo o voy a comentar o voy a dar un like.
voy a empezar con un like, y después voy a comentar, y después voy a compartir un contenido de alguien, o después me voy a atrever a escribir mi primer post. Pero, ¿qué voy a hacer yo para que el mundo lo sepa y para poder comenzar a trabajar desde mis propios conocimientos sin tener que depender siempre de un contrato indefinido que cada vez más se ve como una ilusión? Y contarles un poco de lo próximo que vamos a hacer con Lucía. Tenemos próximas aperturas de masterclass, charlas y talleres. El jueves 29 de mayo tenemos una masterclass que está relacionado muy similar a lo que vimos hoy día, pero con más profundidad de cómo convertir esa experiencia en ingreso. En julio también de este año vamos a abrir nuestra segunda generación de Power Up, que es como un roadmap para poder aprender a convertir esta experiencia, estos conocimientos en algo rentable, o aprender de alguna manera a capitalizar lo que uno sabe, pasando desde el propósito, marca personal, cliente ideal, modelo de negocio, testeo, el MVP, y luego venta y plan de acción. En agosto no tenemos el día definido, pero sí queremos hacer un evento presencial en Santiago todo el día que esté relacionado a cómo nosotros podemos aprender a reinventarnos de nuestros conocimientos, y todo el año tenemos sesiones personalizadas uno a uno. Tenemos nuestra comunidad de reinvención, así que pueden escanear el código QR y unirse a nuestro grupo de WhatsApp exclusivo. Ahí vamos a compartir contenido, material, algunos videos, cosas que nosotras vemos que son interesantes que ustedes puedan saber. Van a tener también acceso exclusivo quizás a descuento, a webinars exclusivos para la comunidad que no va a tener acceso todos los seguidores, sino que está relacionado a nuestra comunidad. Y nos pueden encontrar también en LinkedIn como Reinvéntate40+, en Instagram como @Reinvéntate40+, en Spotify con nuestro podcast y en YouTube. Ahí están nuestras redes sociales para que nos puedan seguir. Y nuestros LinkedIn personales de Lucía y el mío. Después quizás los podemos dejar. Lucía Hernández Peñalosa y Macarena Paredes, empleabilidad. Todavía dice empleabilidad. Ahí voy a tener que ir haciendo de poco la transición. Muchas gracias a todos y todas los que están también conectados por estar casi 2 horas acá escuchando nuestras historias y de cómo es posible que esto que ustedes piensan de reinvención pueda hacerse realidad. Así que muchas gracias también a los que están conectados. Gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Uy, Nore, cuídate la voz. Chao.